Bueno, en vídeos anteriores hemos visto cuáles son las diferencias entre el espacio recorrido y el módulo del vector de desplazamiento. Hemos dicho que no siempre son iguales y lo que está implícito en todo eso es que al ser el espacio recorrido la longitud de la trayectoria y el vector de desplazamiento es una cosa que es lineal, en el momento en el que la trayectoria no es lineal, es imposible que el espacio recorrido y el módulo del vector de desplazamiento puedan coincidir. Por lo tanto, la primera condición que debe ocurrir para que el espacio recorrido y el módulo del vector de desplazamiento coincidan en valor, sean el mismo, es necesario que la trayectoria sea lineal, ¿vale? Entonces la trayectoria debe ser recta, ¿vale? Es decir, el movimiento tiene que ser en una única dimensión. Eso sería la primera condición. Sin embargo, esa condición, que es algo que se asume naturalmente, muy fácil de entender, no es suficiente para que estas dos cosas sean iguales. ¿Qué debe ocurrir además? Bueno, vamos a estudiar, para dar respuesta a esa pregunta, vamos a estudiar el siguiente caso. Imaginemos que tenemos un objeto que se está moviendo verticalmente hacia arriba, como este que tenemos aquí. Y este objeto, al cabo de cierto tiempo, ha subido y al cabo de cierto tiempo, como digo, se encuentra en esta otra posición, ¿vale? Bueno, pues esto sería la posición del cuerpo para un determinado tiempo. Vamos a suponer que este es tiempo 0. Vamos a suponer que esto es otro tiempo digamos 1,5 segundos, ¿vale? Esta va a ser la altura máxima del cuerpo. Aquí el cuerpo tiene una determinada velocidad. Una velocidad de, digamos, 15 metros por segundo, o si queremos, para no confundir con este 1,5, 20 metros por segundo. Este solamente sería el módulo de la velocidad, módulo signado, porque voy a incluir luego el signo. Si queréis, podemos hablar de una rapidez instantánea, eso también sería adecuado en este contexto. Ahora veremos por qué precisamente. Y aquí la velocidad va a ser 0. Y si la velocidad es 0, significa que el cuerpo ya no va a subir más. Tampoco ha empezado a bajar. Luego, entonces, aquí lo que tenemos es la altura máxima. Bueno, pues para todo tiempo intermedio entre 0 y 1,5, el cuerpo se ha encontrado subiendo. Y mientras se ha encontrado subiendo, el desplazamiento ha sido con respecto al tiempo 0, y esto es importante, el desplazamiento ha sido sería el vector que iría desde aquí hasta aquí, y por lo tanto su módulo, el módulo del vector de desplazamiento medido desde tiempo 0, sería igual al espacio que ha recorrido aquí, ¿vale? ¿Cuándo no sería el módulo del vector de desplazamiento igual al espacio recorrido? Bueno, primero de todo, si no estoy comparando el espacio, lo estoy comparando bien, si estoy hablando de espacio recorrido total, sin embargo, el vector de desplazamiento lo estoy comparando entre dos posiciones que no contemplan todo el movimiento del cuerpo. Por ejemplo, el módulo de este vector aquí es igual al espacio recorrido en este tramo, pero no será igual a todo el espacio recorrido total. Eso es una cosa que es obvia, ¿de acuerdo? Pero es importante al menos decirla al menos una vez en la vida. Lo que es realmente importante y donde viene el error es cuando el cuerpo comience a bajar, ¿vale? Vamos a hacer esto, representar esa situación aquí a la derecha. Entonces el cuerpo se encuentra ahí a una determinada altura, que va a ser la altura máxima al cabo de estos 1,5 segundos, ¿vale? El tiempo aquí sigue siendo el mismo y ahora comienza a bajar, por lo tanto el tiempo va a ir aumentando. Supongamos que ahora te encuentras aquí, ¿eh? Entonces, esto va a ser, digamos, 1,9 segundos o 2,1 segundos, ¿de acuerdo? Y ahora, la posición de referencia viene dada por la posición que tú tenías al principio. Es decir, que la posición de referencia para medir el desplazamiento va a ser igual a solamente a la distancia que tú tenías aquí al principio y aquí al final. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, si tú calculas el vector de desplazamiento,
desde el principio, que es lo que has venido haciendo mientras has subido para que coincidan el módulo del vector de desplazamiento y el espacio recorrido, el resultado que te va a dar tu ecuación va a ser, si no reflexionas sobre él, vas a trabajar con él y ya está, pero en realidad lo que está representando es solamente este espacio recorrido de aquí, ¿de acuerdo? Solo este espacio, que en realidad ni siquiera lo ha llegado a recorrer todavía, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos significar, representar esto o ser consciente de que esto está ocurriendo? Bueno, pues porque el cuerpo aquí ha cambiado el signo de su velocidad. Mientras el cuerpo está subiendo, el vector velocidad evidentemente señala hacia arriba, aquí es 0, aquí sigue siendo 0, y aquí que ya está bajando, pues el vector velocidad tiene que señalar inevitablemente hacia abajo. ¿De acuerdo? Luego entonces aquí el módulo es siempre positivo, pero el módulo signado, el módulo incluyendo el sentido del movimiento, aquí se da positivo, mientras que aquí se da negativo. Supongamos que es menos 15 metros por segundo. Cuando se produce en un movimiento que es una trayectoria recta, en una dimensión, se produce un cambio en el signo de la velocidad, por lo tanto en el sentido del movimiento, entonces el cuerpo ha cambiado el espacio recorrido deja de coincidir con el módulo del vector de desplazamiento. ¿De acuerdo? Esa es la clave entonces para identificar cuando van a ser iguales. Van a ser iguales cuando la trayectoria es en una dimensión y el signo de la velocidad no cambia. ¿De acuerdo? ¿Puede haber otras situaciones donde coincida? Bueno, nosotros vamos a hablar de esto que tenemos aquí. ¿Vale? ¿Cómo se calcularía entonces el espacio recorrido aquí? Pues tendríamos que calcular, hay más de una manera de hacerlo, pero al final tendrías que calcular todo este espacio que hay aquí, el espacio recorrido que hay aquí, que al final de cuentas sería la altura máxima, que es esta, y luego tienes que sumar esto de aquí. Bueno, pues para sumarle esto de aquí, puedes o bien volver a sumarle la altura máxima, que sería de aquí hasta aquí, y quitarle este cacho, que es lo que te va a dar tu ecuación, en realidad, o hacer el cálculo del vector posición, del vector de desplazamiento desde aquí hasta aquí directamente. ¿Vale? Son las dos posibilidades que hay. Y cualquiera de las dos, por supuesto, es buena y es difícil decir cuál va a ser más rápida siempre. En mi opinión es más rápida la primera que he dicho. Sumo esto, cojo esto, lo multiplico por 2 y luego le resto este cacho para así sumar solamente esto y esto. Bueno, pues la segunda condición entonces, la primera trayectoria recta y la segunda es que el signo, vamos a darle aquí un colorcillo distinto, el signo de la velocidad o el sentido de la velocidad no cambia, ¿vale? Es decir, que el sentido se representa por el signo, por eso el error. Es decir, que si una situación como esta, estoy subiendo todo el rato o estoy bajando todo el rato, pero si subo y bajo, entonces ya no van a coincidir. Para todo el movimiento tengo que partirlo. Lo parto aquí, que es positivo, y lo parto desde aquí hacia abajo, que es negativo siempre, ¿vale? Por eso lo estás haciendo de esa manera, dividiéndolo en estas dos partes, en una parte en la que es en dos partes, de tal manera que en cada una de ellas el sentido de la velocidad permanece constante. Y eso es lo que nos va a hacer que estas dos condiciones se mantengan, se cumplan, y por lo tanto el espacio recorrido y el módulo del vector de desplazamiento, el módulo signado, ¿de acuerdo? El módulo signado, si queremos, pero al final va a ser el módulo, porque el espacio recorrido también va a ser positivo siempre, el módulo coincida.